Hola a todos, mi nombre es Saba y voy a resolver el problema 2.26 del libro 1 de problemas de hidráulica. Este ejercicio trata concretamente la parte de la hidrostática, por lo que el fluido se encuentra en reposo. El enunciado del problema es el siguiente. Un cilindro de 1 metro de radio y 2 metros de longitud actúa como compuerta de un depósito que contiene agua manteniéndose en equilibrio según la figura. Se pide A. La fuerza que ejerce el cilindro contra la pared. B. El peso del cilindro. Y C. El peso específico relativo del cilindro. En primer lugar, realizamos un esquema general de los empujes que actúan sobre el cilindro. Como podemos observar, en cada uno de los puntos de la superficie del cilindro en contacto con el agua, existe una fuerza de compresión perpendicular a dicha superficie. Una vez que tenemos una idea global de los empujes existentes, pasaremos a estudiar por separado los empujes horizontales y los verticales. Vamos a empezar por los empujes horizontales. Como bien sabemos gracias a la teoría, la magnitud del empuje horizontal sobre una superficie curva es equivalente a la que soportaría la proyección de dicha superficie sobre un plano vertical. Por lo tanto, la fuerza hidrostática que actúa sobre una superficie curva, independientemente de su forma, es igual al volumen del prisma de presiones que podemos observar en estas imágenes. Para nuestro caso en particular, lo primero que debemos de tener en cuenta es que por debajo del diámetro BD las fuerzas horizontales se anulan, ya que tienen igual magnitud y sentido contrario, por lo que horizontalmente solo actúan las fuerzas que empujan en el cuadrante BA. Así pues, sabiendo que el radio del cilindro es 1 metro y su longitud 2 metros, ya podemos calcular el empuje horizontal como el volumen del prisma de presiones correspondiente a dichas dimensiones, es decir, 1 medio por el peso específico del agua por 1 al cuadrado y por 2. Haciendo este pequeño cálculo, obtenemos que la fuerza que ejerce el cilindro contra la pared es de 1000 kilogramos. En segundo lugar, vamos a calcular los empujes verticales de nuestro cilindro. En este caso sabemos que la magnitud del empuje vertical sobre una superficie curva es equivalente al peso del agua que descansa sobre dicha superficie. Si observamos las fuerzas que actúan sobre el cuadrante BA, podemos ver que su componente vertical va hacia abajo. Respecto al semicírculo BCD, vemos que el empuje vertical en este caso es hacia arriba. Una vez planteados los empujes verticales, pasamos a realizar los cálculos numéricos. Como hemos dicho antes, el valor de los empujes será igual al peso del agua que descansa sobre la superficie en cuestión. Esto se calcula como superficie por peso específico del agua y por longitud del cilindro. Para hallar la superficie BE-AB, podemos restarle un cuarto de círculo a lo que sería el cuadrado BO-AEB. Si multiplicamos este valor por el peso específico del agua y por 2 metros, obtenemos que la componente negativa, hacia abajo, del empuje vertical tiene un valor de 429,20 kilogramos. Respecto a la superficie BEFDCB, esta se puede calcular como la suma del rectángulo BEFDOB más el semicírculo BODCB. Si multiplicamos de nuevo por gamma del agua y por 2, obtenemos que la componente positiva, es decir, la que va hacia arriba, del empuje tiene un valor de 7141,60 kilogramos. Por último, tenemos que el sumatorio de ambos empujes nos da el resultado de 6712,40 kilogramos. Ahora que ya hemos resuelto el primer apartado y sabiendo que el cilindro se encuentra en equilibrio, podemos afirmar que el peso de este es equivalente al empuje vertical, ya que, como bien sabemos por la física, el peso de un objeto en equilibrio debe compensarse con las fuerzas verticales externas. Finalmente, para hallar el peso específico relativo de nuestro cilindro, calculamos primero el peso específico de este, el cual equivale a dividir los 6712,20 kilogramos entre su volumen, lo cual da el resultado de 1068,3 kilogramos por metro cúbico. Una vez obtenido este valor, dividimos entre el peso específico del agua y obtenemos que el peso específico relativo tiene un valor de 1,0683.